con anemia. Hoy vamos a ver generalidades, definiciones, clasificaciones y vamos a ver anemias carenciales. Y el próximo miércoles vamos a ver ya otras causas de anemias como hemoglobinopatías, anemia de enfermedades crónicas, anemias hemolíticas, etc. Vamos a empezar definiendo, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir anemia? Tenemos una definición académica y una definición práctica. La definición académica dice que la anemia es el descenso de la masa eritrocitaria, siendo esta insuficiente para el aporte de oxígeno necesario a las células sin que actúen mecanismos compensadores. Desde el punto de vista práctico, yo en mi consultorio o en la sala de internación o en mi guardia, lo que fuera, ¿cómo voy a saber si un paciente está anémico o no? Viendo o evaluando algunos parámetros de laboratorio. Si ustedes recuerdan del hemograma, hay 3 parámetros del hemograma que me va a dar una idea de lo que es la masa eritrocitaria. Uno de esos es el recuento de glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos. Otro parámetro es la hemoglobina y otro parámetro es el hematocrito, ¿sí? Los 3 me van a dar información diferente sobre lo mismo que es la masa eritrocitaria. De esos 3 parámetros, el más sensible para definir anemia es la hemoglobina, ¿sí? Eso está en mayúscula a propósito. Entonces, yo para definir anemia tengo que evaluar la hemoglobina que tiene el paciente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a definir anemia como a cualquier varón que tenga una hemoglobina menor de 13 gramos decilitro. Voy a decir que está anémica cualquier mujer que tenga una hemoglobina menor a 12 gramos decilitro o a cualquier mujer embarazada que tenga una hemoglobina menor a 11 gramos decilitro. ¿Sí? Entonces, primer concepto, el parámetro más sensible para definir anemia es la hemoglobina, y estos son los valores, de acuerdo al sexo, que determina la Organización Mundial de la Salud para, a partir, por debajo del cual yo voy a definir anemia. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces, acá hay una frase que la vamos a repetir más adelante y yo creo que este es el principal concepto que ustedes se tienen que llevar de la clase de hoy. La anemia no es una patología en sí misma, sino una manifestación de un estado patológico subyacente que nosotros como médicos tenemos que diagnosticar. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? No existe el diagnóstico de anemia. La anemia siempre va a ser una manifestación de otra patología, que sería la causa de la anemia, que es lo que yo tengo el desafío de diagnosticar, corregir, para que la anemia se solucione. En esta diapositiva vemos un poco lo que es la distribución de la prevalencia de la anemia, cualquiera fuera la causa, de acuerdo a los grupos etarios. Entonces, si ustedes ven hacia grandes rasgos, vemos que la anemia es más frecuente en los extremos de los grupos etarios, en niños pequeños y en adultos mayores, ¿sí? En medio sí tenemos un grupo de personas que tienen más frecuencia de tener anemia, que es principalmente las mujeres en edad fértil, que llega a una prevalencia de un 12%. Es una prevalencia bastante alta. Y esto se debe a que en este grupo etario las mujeres menstruan o tienen hijos, que son 2 situaciones donde los requerimientos principalmente de hierro y otros nutrientes son mayores. En esta diapositiva nosotros vemos cuál es el laboratorio inicial que yo tengo que solicitar a cualquier paciente con anemia. Entonces, yo tengo a mi paciente con anemia, definí anemia porque vi la hemoglobina que tiene ese paciente en el hemograma, digo está anémico. Bueno, ahora tengo que empezar a ver cuál es la causa de la anemia para poder solucionarla. Entonces, para poder adentrarnos a cuáles pueden ser las causas de este cuadro anémico, yo necesito de este listado de laboratorio inicial. Entonces, cualquier paciente con anemia que yo voy a empezar a estudiar, necesito solicitarle este listado de laboratorio para orientarme hacia la causa de la anemia. Entonces, en primer lugar,
El hemograma. El hemograma, ¿qué información me va a dar? No solamente me va a dar información sobre la masa eritrocitaria con estos 3 parámetros que decíamos recién, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, sino también me va a dar información sobre las otras series de células de la sangre, como son las plaquetas y glóbulos blancos, ¿sí? Porque no es lo mismo que mi paciente tenga solamente anemia, a que mi paciente tenga anemia, plaquetopenia o leucopenia, ¿sí? O todas. Otro parte del laboratorio que yo voy a evaluar son los índices hematemétricos, que ahora vamos a ver qué son. Pero hoy en día los índices hematemétricos están informados dentro de lo que es el hemograma. Estos 3 que están acá, que ustedes ven acá, son los índices hematemétricos. El BCM, que significa volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio me va a dar una información sobre la mediana del tamaño de los glóbulos rojos. ¿Sí? O sea, BCM, volumen corpuscular medio, me da información de tamaño. El valor normal del BCM es 90 más menos 8 femtolitros. Entonces yo voy a decir, así de grandes rasgos, valor normal entre 80 a 100. ¿Sí? Si tengo menos de 80, tengo glóbulos rojos pequeños. Si tengo más de 100, tengo glóbulos rojos grandes. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles pueden ser las posibles causas. El otro índice matemétrico que vamos a evaluar es el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media. Este informe de hemoglobina corpuscular media me va a dar un panorama de lo que es la mediana de la cantidad de hemoglobina que tienen cada glóbulo rojo, ¿sí? El valor normal es de 30 más menos 3 picogramos. Y por último, el tercer índice matemétrico es el CHCM, que es la concentración hemoglobínica corpuscular media. Este último valor me va a dar una información en una relación, por eso es un porcentaje, de la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo con su tamaño, ¿sí? Entonces, lo normal es de 33 más menos 2%. Entonces, yo con estos valores voy a tener un panorama de cómo son los eritrocitos de este paciente. De estos 3 índices hematemétricos, el que más importancia le voy a dar yo como médico general, inclusive ahora vamos a ver en un ratito que me sirve para clasificar la anemia y orientar la causa, es el BCM, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué son los 3, qué información me da, pero el más importante es el BCM. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, si ustedes surgen una duda o quieren que repita algo, activan sus micrófonos y avisan. Otro estudio de laboratorio inicial que debemos tener sí o sí es el recuento de reticulocitos. Si ustedes recuerdan, los reticulocitos eran los glóbulos rojos nuevos, ¿sí? Los eritrocitos jóvenes, los que recién forma la médula ósea. ¿Cómo hace el bioquímico para ver los reticulocitos? Tiene que tener una muestra de sangre del paciente con esta tintura que se llama azul brillante de Crecilo. ¿Qué hace el azul brillante de Crecilo? Lo que va a hacer es teñir resto de material genético que quedó en el glóbulo rojo después que se expulsó el núcleo, ¿sí? Si ustedes recuerdan todos los caminos madurativos de la serie eritroide, el último estadio nuclear era el eritroblasto ortocromático, despide el núcleo y se transforma en eritrocito. Cuando despide el núcleo, resto de ese material genético que queda en ese eritrocito nuevo se tiñe con el azul brillante de Crecilo. Y se tiñe así como un reticulado, por eso se llama reticulocito, ahora vamos a ver una foto. El porcentaje normal de los reticulocitos es entre 1 a 2%. Pero esto va a depender o va a variar de acuerdo al nivel de anemia que tenga. Porque no es lo mismo la cantidad de glóbulos rojos nuevos que está formando la médula ósea en un paciente que no tiene anemia a la cantidad de glóbulos rojos nuevos que está formando la médula ósea en un paciente que está con anemia y que trata de compensar. Por eso es que este valor
que es totalmente relativo, del 1 al 2%, va a ir dependiendo de la profundidad de la anemia que tiene mi paciente. Si yo quiero saber si la cantidad de reticulocitos que tiene mi paciente es acorde o está acorde a la profundidad de la anemia, tengo que calcular esto que se llama índice de producción reticulocitaria. ¿Cómo se calcula el índice de producción reticulocitaria? Se calcula con esta fórmula. Desde ya les aviso que no la tienen que saber de memoria, pero sí saber que existe, por si alguna vez la necesitan, la googlean y la tienen. Entonces, el índice de producción reticulocitaria me va a decir si la cantidad de reticulocitos que tenemos es acorde al grado de anemia que tiene el paciente y por lo tanto si alcanza o no alcanza para compensar la anemia. Se calcula teniendo en cuenta los reticulocitos del paciente, el hematocrito del paciente y una serie de valores 45 y 0,05 que son constantes. Entonces, vuelvo a decir, no tienen que saber la fórmula, no importa, nadie se la va a preguntar, pero sí tienen que saber que el valor de corte del índice de producción reticulocitaria es 2. Y esto es importante porque ahora vamos a ver que hay una clasificación de anemia según el índice de producción reticulocitaria. O sea, los pacientes que tienen pocos reticulocitos, o sea, tienen un índice de producción reticulocitaria menor a 2, yo voy a saber que la médula ósea no está compensando. En cambio, los que tienen más de 2, voy a decir, tenemos una médula ósea compensadora, ¿sí? Otro estudio es el estudio del metabolismo de hierro. Este estudio es importantísimo hacerlo en todos los pacientes debido a que el déficit de hierro es por lejos hoy en día la causa más frecuente de anemia que existe. No la única, pero la más frecuente. Entonces, ¿en qué consiste el estudio de metabolismo de hierro? Endosar ferremia, que vendría a representar el hierro libre, el hierro que circula, transferrina, que es la proteína que lo transporta al hierro. ¿Cuánto de esa transferrina está saturada, o sea, está unida al hierro, transportándose, que sería la saturación de transferrina? La ferritina, que son los depósitos de hierro, y el receptor soluble de transferrina, que es un estudio un poquito más complejo, no disponible en todos los laboratorios, y que en realidad tiene alguna indicación especial, pero no es. Generalmente el estudio del metabolismo de hierro que hacemos habitualmente termina acá en la ferritina. Por otro lado, yo tengo que estudiar si existe un perfil de hemólisis, o sea, si hay algún cambio en el laboratorio que me haga a mí pensar de que los eritrocitos se están rompiendo, que hay una hemólisis. ¿Cuál es el perfil de hemólisis? ¿O en qué consiste ese laboratorio? Endosar bilirrubina total, directa e indirecta, LDH y aptoglobina. Y por último, es la citomorfología, o sea, ¿qué cambios morfológicos podemos ver, ya sea o el hematólogo o el bioquímico, en el microscopio, sobre la morfología del glóbulo rojo que me puede ir orientando hacia algunas causas de anemia? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto tiene que estar sabido perfectamente porque hagan la especialidad que hagan, cuando ustedes estén frente a un paciente con anemia y lo quieran estudiar, directamente tienen que pedir todo este listado de estudios, porque de acuerdo a los resultados, como vengan, vamos a ir viendo cómo vamos a ir discriminando algunas causas. ¿Algunas preguntas hasta acá? No, doctor. No, doctor, en parte se entendió. Bien, bueno, vamos a clasificar las anemias. Tenemos algunas clasificaciones que son más académicas y algunas clasificaciones que son más prácticas. A la anemia la podemos clasificar desde el punto de vista fisiopatológico, que esta sería una clasificación más académica, mucho en el consultorio no me sirve, en 3 grupos. Anemias por defecto de la producción medular, que son hipoproliferativas, o sea, hay algo en la médula que está evitando o impidiendo que se formen glóbulos rojos. El segundo grupo son anemias por defecto de la maduración de eritrocitos. Ese mecanismo se llama eritropoyesis ineficaz. ¿Qué quiere decir? También hay un problema de la médula ósea que hace que sí, se están formando pero precursores de glóbulos rojos, pero no terminan de madurar. Y el tercer grupo son las anemias por disminución de la vida media de glóbulos rojos, ya sea por una hemorragia
la vida media disminuye porque se pierde, o por hemólisis, ¿sí? Hay una destrucción directa del glóbulo rojo. Entonces, estos tres grandes grupos corresponderían a las diferentes causas fisiopatológicas de la anemia. La otra clasificación es según el índice de producción reticulocitaria, como lo mencionamos recién cuando vimos la fórmula. Entonces, según el índice de producción reticulocitaria, que dijimos que el valor de corte es 2, yo voy a clasificar a las anemias, por un lado, primer grupo, anemias regenerativas o periféricas, son aquellas que tienen un índice de producción reticulocitaria mayor a 2. Tener un índice de producción reticulocitaria mayor a 2 quiere decir que tenemos, o sea, la primera información que yo tengo es que tengo una médula ósea sana, que lo que fuera que está produciendo la anemia no está en la médula ósea. Y por lo tanto, la médula ósea, como está sana y funcionante, va a empezar a producir mayor cantidad de eritrocitos para tratar de compensar la anemia, ¿sí? Por eso es que tengo muchos reticulocitos y tengo un índice de producción reticulocitaria mayor a 2. Dentro de este grupo de anemias regenerativas, voy a tener en primer lugar las hemorragias agudas. Acá, cuando yo hablo de hemorragias agudas en anemias regenerativas, estamos hablando no de hemorragias ocultas, o sea, de hemorragia que el paciente viene y directamente dice, doctor, vomité con sangre, o hice caca con sangre, o viene una mujer que dice, menstruo hace 15 días estoy menstruando y no para, ¿sí? Es una hemorragia totalmente manifiesta. Esa como primera causa. Y después tengo dos grupos de causas más de anemias regenerativas. Las primeras son las anemias hemolíticas corpusculares y el segundo grupo son las anemias hemolíticas extracorpusculares. Cuando hablo de anemias hemolíticas quiero decir que hay una destrucción del glóbulo rojo. Y cuando hablo de corpuscular o de extracorpuscular, yo estoy refiriendo a cuál puede ser la causa de destrucción del glóbulo rojo. Entonces, si la anemia es hemolítica, es corpuscular, quiere decir que el glóbulo rojo en sí, en su estructura, tiene un defecto que hace que se rompa. ¿Está? Si ustedes recuerdan de, ¿cómo se llama? La estructura del glóbulo rojo de fisiología, el glóbulo rojo básicamente es una célula muy pequeña, sin núcleo, que cuenta con 3 elementos. Membrana, hemoglobina y un conjunto de enzimas que le va a dar sus características metabólicas. Entonces, si cualquiera de esas 3 es parte de lo que es la estructura del glóbulo rojo, está defectuosa, yo voy a tener una anemia hemolítica corpuscular. Primer grupo, si tengo un déficit en la membrana, voy a tener una membranopatía. Estas son las membranopatías que las vamos a ver la semana que viene. Si yo tengo un déficit enzimático, ya sea va a producir una alteración en el metabolismo del glóbulo rojo que va a hacer que se rompa más fácil. Entonces, son los déficits enzimáticos, o también lo van a encontrar en algunos libros como eritroenzimopatía. Si yo tengo una alteración en la estructura de la hemoglobina, como por ejemplo las talasemias, las más frecuentes, se van a llamar hemoglobinopatía, ¿sí? Entonces, en las anemias hemolíticas corpusculares hay una destrucción del glóbulo rojo porque alguna parte de su estructura está defectuosa, y generalmente son todas congénitas, son genéticas estas causas, ¿sí? El otro grupo son las anemias hemolíticas extracorpusculares. ¿Qué quiere decir extracorpusculares? Que va a haber una destrucción del glóbulo rojo, pero el glóbulo rojo es normal, está sano. Hay algo afuera que lo destruye, ¿sí? ¿Qué puede ser eso que lo destruye? Exposición a tóxicos, como al arsénico o a los cloratos, y esto prácticamente hoy en día no se ve. Algunos agentes infecciosos, principalmente algunas infecciones por Clostridium y el paludismo. Nosotros mucho acá en la Argentina no lo tenemos, pero por ahí hay zonas de Brasil que todavía es endémico el paludismo, entonces la anemia hemolítica asociada a infección por paludismo se ve. Otra es que hay una destrucción mecánica, o sea, el glóbulo rojo está sano, pero
choca con algo y se hace una destrucción mecánica, principalmente en donde lo vamos a ver, en pacientes que tienen prótesis vasculares, por ejemplo, hay aquellos pacientes dializados que tienen prótesis para conectar la hemodiálisis, o pacientes que tienen válvulas mecánicas, principalmente cardíacas, ¿sí? Otro grupo son las microangiopatías. Las microangiopatías son alteraciones en la microcirculación, donde hay depósitos de microtrombos de plaquetas. Lo que hace es achicar tanto la luz de la microcirculación que cuando pasa el glóbulo rojo, por una cuestión de espacio, se rompe y se estalla, ¿sí? Ahí tenemos el síndrome urémico hemolítico, que ustedes lo van a estudiar mejor en pediatría, la púrpura trombótica trombocitopénica, que la vamos a ver nosotros en esta cursada, o el síndrome de HELP, que es una complicación del tercer trimestre del embarazo, que lo van a estudiar bien en obstetricia, ¿sí? Otra causa de anemias hemolíticas extracorpusculares son las inmunológicas. Acá hay un anticuerpo que va a estar destruyendo al glóbulo rojo. Esta, subrayelan o agreguen ahí algo al lado para decir que, marcar que esta es, las inmunológicas, las más frecuentes de todo este grupo que estamos viendo ahora, ¿sí? Esta destrucción inmunológica de glóbulos rojos pueden ser por aloanticuerpos, autoanticuerpos o fármacos, ¿sí? A ver, los que ya rindieron terapéutica, mencionen algún fármaco que produzcan anemia hemolítica autoinmune. ¿Nada? ¿Los que rindieron ayer? ¿O van a rendir hoy? ¿Las heparinas? No, las heparinas destruyen plaquetas, pero no dan anemia hemolítica. El cloranfenicol, profe. Cefalosporinas, profe. No, el cloranfenicol te va a dar anemia, pero por una toxicidad de la médula ósea, no porque destruye los glóbulos rojos. ¿La estreptoquinasa? Cefalosporina no, profe. No. Penicilina, por un mecanismo de aptenos, o alfa-metildopa, ¿sí? Son los dos medicamentos que más anemia hemolítica pueden producir. Ahora, la pregunta es, ¿saben la diferencia entre lo que es aloanticuerpo de autoanticuerpo? No, doc. No. ¿No? ¿Los aloanticuerpos serían los de las transfusiones? Sí, algo de eso tiene que ver. Bueno, autoanticuerpos quiere decir que mi sistema inmune está formando anticuerpos contra algo mío propio, ¿sí? En este caso, contra mis propios glóbulos rojos, ¿sí? En cambio, los aloanticuerpos es mi sistema inmune está formando anticuerpos contra glóbulos rojos ajenos. Para que haya aloanticuerpo, tiene que haber habido una transfusión previa, ¿sí? O Sí. también puede haber aloanticuerpos después de un trasplante de médula ósea, o puede haber aloanticuerpos, sobre todo en mujeres multíparas decimos que han tenido más de 3 embarazos, porque también al final del embarazo hay una situación que se llama hemorragia feto-materna, que es muy frecuente, donde parte de la sangre del feto pasa a la circulación materna, y si hay diferencias en grupos sanguíneos, el sistema inmune de la mamá reacciona formando anticuerpos, ¿ah? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es autoanticuerpos y aloanticuerpos. Y por último, el hiperesplenismo. El hiperesplenismo es un aumento en la función destructiva de las células de la sangre por parte del vaso, que generalmente lo vamos a ver en situaciones como el síndrome de hipertensión portal asociado a cirrosis, etc. ¿Sí? ¿Se entendió el listadito este que en este listado nos vamos a basar mucho en la clase de la próxima semana? Sí, sí. Bueno, entonces, perfecto.
pasamos al otro grupo, seguimos todavía con la clasificación de según el índice de producción reticulocitaria. Todas las que nombramos acá son anemias regenerativas. Tienen un índice de producción reticulocitaria mayor a 2. Ahora vamos al otro grupo, que es cuando el índice de producción reticulocitaria es menor a 2, las anemias se llaman anemias arregenerativas o centrales. ¿Sí? Las anemias arregenerativas o centrales quieren decir que la principal causa de producción de la anemia es que la médula ósea no está fabricando una buena cantidad de glóbulos rojos. Entonces yo voy a tener dentro de este grupo dos subgrupos. Uno son los cuadros de insuficiencia medular. Acá en este grupo voy a tener un paciente con una médula ósea enferma. Por lo tanto, no solamente voy a tener anemia, sino que voy a tener también la caída de la producción de las otras células de la sangre, leucopenia, trombocitopenia. ¿Cuáles son las posibles causas? Aplasias medulares globales, eritroblastopenia pura, o también se llama aplasia pura de células rojas. Este es un cuadro autoinmune, está asociado a infecciones con el parvovirus B19 o con la persistencia de timomas en el adulto. Otra es la deseritropoyesis congénita. Esto va a aparecer obviamente en niños pequeñitos en la primera infancia, donde hay un defecto en los procesos de maduración de las eritroides. Los síndromes mielodisplásicos, que también lo vamos a ver el próximo miércoles y que es propio del adulto mayor, y cualquier neoplasia hematológica, ¿sí? Acá neoplasia hematológica nos referimos a leucemias agudas, leucemias crónicas, mieloma múltiple, linfoma, etcétera, que también lo vamos a estar viendo durante la cursada de este módulo. Y el segundo grupo son los déficits y trastornos metabólicos. Acá, en este grupo, la médula está sana, pero no tiene con qué funcionar, ¿sí? Acá tenemos la anemia ferropénica, o sea, tenemos la médula está sana, pero si yo no tengo hierro, no hay manera de que fabrique nada. Anemia de los trastornos crónicos, que este es un grupo bastante heterogéneo de causas, que también lo vamos a ver el próximo miércoles. Y las anemias megaloblásticas, que, como vamos a ver en un ratito, es por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. O sea, que acá, en este segundo grupo, la médula está sana, pero le falta algún componente para poder funcionar. ¿Se entendió esta clasificación? Sí. Sí, doctor. Bien. Y vamos por la tercera clasificación, la última que vamos a ver, que es cómo clasifico anemia según el volumen corpuscular medio. Te dijimos que es una de los índices hematemétricos que yo iba a solicitar al inicio. A mi punto de vista y por mi experiencia, esta es la clasificación más práctica, más piola, porque yo en el consultorio, solo con ver qué BCM tiene el paciente, voy a poder orientarme fácilmente en las posibles causas. Entonces, según el BCM, yo voy a clasificar a la anemia en 3 grandes grupos. Las anemias microcíticas, o sea, quiere decir que son anemias que van a cursar con eritrocitos pequeños, es cuando tenemos un BCM menor a 80 femtolitros. Las normocíticas, que es las que tienen valores normales, o las macrocíticas, que son aquellas que van a cursar con glóbulos rojos grandes, cuando tienen un BCM mayor a 100 femtolitros. Primer grupo, anemia microcítica, BCM menor a 80. ¿Cuáles son las posibles causas? Por lejos, el déficit de hierro es la causa más frecuente, por eso pongo acá ferropénica. Pero no es la única. O sea, ¿qué otras causas de anemia pueden cursar con glóbulos rojos pequeños? Las talasemias, que son hemoglobinopatías, que también vamos a ver el próximo miércoles. La sideroblástica, que es un grupo de síndrome mielodisplásico. La intoxicación por plomo, que prácticamente esto ya no se ve. Y las anemias de las enfermedades crónicas, algunas, muy pocas, principalmente las relacionadas con el hipotiroidismo, pueden llegar a tener un volumen corpuscular menor a 80, ¿sí? El segundo grupo
son las anemias normocíticas, o sea, el tamaño del glóbulo rojo no se alteró, son normales. Ahí voy a tener todo el grupete de las anemias de las enfermedades crónicas, todas las anemias hemolíticas, ya sean corpusculares o extracorpusculares, van a estar acá. Las anemias aplásicas, los síndromes mielodisplásicos, cualquier neoplasia y las hemorragias agudas. ¿Sí? Y el tercer grupo son las anemias que van a cursar con glóbulos rojos grandes. Ahí tengo las megaloblásticas, que ya la vamos a ver en un ratito. El alcoholismo en sí, inclusive el alcoholismo en sí, o el paciente con insuficiencia hepática, con hepatopatía, puede tener macrocitosis aún sin anemia, porque puede tener hemoglobina normales, pero glóbulos rojos grandes, ¿sí? Los síndromes mielodisplásicos también pueden tener glóbulos rojos grandes, y la reticulocitosis, ¿sí? Aquellas anemias regenerativas que cursan con muchos reticulocitos, no sé, 20% de reticulocitos, los reticulocitos normalmente son un poco más grandes que el eritrocito maduro, por eso es que me va a modificar el BCM hacia un tamaño mayor. Entonces, ustedes con esta clasificación, solo con ver el valor de BCM, ya podemos ir orientándonos a cuáles son las posibles causas de la anemia de ese paciente. Profe, Sí. ¿por qué el alcoholismo produce anemia megaloblástica? O macrocítica, perdón. Macrocítica, eso. Principalmente porque el alcoholismo, como vamos a ver ahora, también es una causa frecuente de anemia megaloblástica, porque el alcoholismo produce en cierta forma una disminución en la absorción de ácido fólico y vitamina B12. Y segundo, porque el alcoholismo produce daño hepático. Cuando hay insuficiencia hepática, si ustedes se acuerdan, una de las funciones del hígado era la síntesis de colesterol, ¿verdad? Entonces, cuando hay una disminución de la síntesis de colesterol, también hay una disminución de la concentración de colesterol en las membranas celulares. Si ustedes recuerdan, el colesterol era parte de las membranas biológicas. Cuando falta colesterol en la membrana del glóbulo rojo, tiende a hacerse más grande. Esa es más o menos la explicación. Aunque no haya anemia. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, volvemos a la frase que dijimos al principio. Después de haber analizado todo este listado de posibles causas de anemia, el que tenía la idea que anemia era igual a déficit de hierro, ya se da cuenta que no, que hay muchísimas causas. Entonces, cada vez que yo esté frente a un paciente con anemia, mi desafío es poder identificar la causa que la está produciendo y poder corregirla. Entonces, ahora vamos a empezar a ver algunas causas. Principalmente vamos a empezar a ver las anemias carenciales, anemia ferropénica y megaloblástica en la clase de hoy, y el resto de las causas las vamos a ver el próximo miércoles. Vamos a empezar con anemia ferropénica. Volvemos a lo mismo. Hagan la especialidad que hagan, van a tener pacientes anémicos con déficit de hierro, porque es la causa más frecuente hoy en día de anemia, sobre todo en países en vía de desarrollo y en regiones pobres como las nuestras. Entonces, ¿cómo vamos a definir ferropenia o déficit de hierro? Voy a decir que es una alteración en el balance del hierro de cualquier etiología que va a conducir en un déficit del mismo, con la alteración consiguiente de todos los sistemas metabólicos en los que interviene, ¿sí? Fíjense en la incidencia. Es la causa más frecuente de anemia que existe hoy. Un 20% de las mujeres en edad fértil van a tener un déficit de hierro, y entre un 10 a un 15% de los adolescentes. Y ese porcentaje, que ya de por sí es bastante alto, puede llegar en grupo de riesgos en países de vía de desarrollo a más del 80% de la población. O sea, si yo agarro, nosotros somos un país de desarrollo, nuestra provincia es una provincia pobre. Si yo voy y hago un estudio sobre el estado del metabolismo de hierro en un barrio marginal de la ciudad de La Rioja, lo más probable es que cerca del 80% de las personas que viven ahí van a tener un déficit de hierro, aunque no tengan anemias importantes, ¿sí? O sea que esto es un estado
muy frecuente. Y ahora vamos a ver un poquito fisiopatogénicamente por qué es frecuente. ¿Qué tenemos que saber del metabolismo de hierro? Esto un poco lo vimos el año pasado cuando estudiamos hierro en terapéutica, así que no nos vamos a demorar mucho. ¿Sí? Sepan que el hierro es un metal esencial, por lo tanto no lo podemos fabricar, lo que tenemos depende principalmente de la cantidad de hierro que ingerimos con la dieta. Cumple funciones muy importantes en el ser humano, no solamente en el transporte de oxígeno formando parte de la hemoglobina, sino también en la mioglobina y reacciones enzimáticas. Si ustedes se acuerdan, el año pasado cuando vimos sistemas enzimáticos como el citocromo P450, donde constaba de una cadena de electrones que cedían y aceptaban electrones, quien cede y acepta electrones justamente es el átomo de hierro. Entonces tiene una función metabólica importante. La única forma de ingreso del hierro es por vía digestiva, a través de la absorción intestinal de algunos alimentos, y nacemos con un depósito que vamos a ir aumentándolo a lo largo de la vida. Entonces, si yo tengo en cuenta las necesidades diarias de hierro que tiene cada persona, fíjense acá, un adulto varón, tiene un requerimiento de hierro de 1 miligramo por día. Él necesita 1 miligramo por día para cumplir todas las funciones metabólicas, transporte de oxígeno, mioglobina, etc. La mujer en edad de menstruar, el requerimiento es un poco mayor, 1.4. ¿Por qué? Porque tiene una pérdida mensual, estamos hablando de que no tengan menstruaciones abundantes, ¿sí? Tiene una pérdida mensual de hierro fija que la tiene que recuperar con el aumento de los requerimientos diarios. Y la mujer durante la última etapa del embarazo, fíjense cómo prácticamente quintuplica el requerimiento a 6 miligramos día. ¿Qué me aporta la dieta? Una dieta balanceada me va a aportar 6 miligramos de hierro cada 1000 calorías. Un adulto estándar consume una dieta de aproximadamente 2000 calorías, entonces si yo como bien 2000 calorías bien balanceado, voy a tener un aporte de 12 miligramos de hierro por día, y solo necesito 1. El problema es que el hierro tiene una muy baja biodisponibilidad. Se va a absorber en el duodeno, pero solo el 10%. ¿tá? O sea, de los 12 miligramos que yo, si como bien, estoy recibiendo, solamente voy a absorber 1.2. Y de esos 1.2 necesito 1. ¿tá? O sea que el balance es muy cercano a lo que necesito. Lo que ingresa es casi lo mismo que necesito. Por eso es que es muy fácil que el hierro se absorba, perdón, que el hierro es muy fácil que el hierro falte, ¿sí? Por el déficit en la absorción y porque el requerimiento es prácticamente la misma cantidad de lo que entra, ¿sí? ¿Cómo se va a transportar el hierro? El hierro se va a transportar con la transferrina, que es una proteína que es sintetizada por el hígado, se va a unir al hierro y esa es la que lo va a transportar hacia los depósitos. En cuanto a la excreción, recuerden que el ser humano no tiene ninguna vía de excreción para el hierro diseñada. Por lo tanto, así como es fácil que el hierro falte, también es fácil que el hierro sobre, ¿sí? Necesitamos sí o sí que antes de dar un tratamiento con hierro, de poder identificar que la causa de la anemia de ese paciente sea por déficit de hierro, si no voy a estar predisponiendo que haya un exceso de hierro, ¿sí? Y en cuanto al depósito, el depósito se hace a través de la ferritina. La ferritina también es una proteína sintetizada por el hígado que va a permitir los depósitos en pools para ser utilizado cuando sea necesario. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Ya lo vamos igual a repetir en un ratito, pero ¿qué tengo que tener en cuenta de la ferritina como parámetro de laboratorio? Que la ferritina es un reactante de fase aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar aumentada transitoriamente en situaciones de inflamación, tanto aguda como crónica.
¿tá? Entonces, por eso es que, supongamos, durante un proceso infeccioso, un paciente con anemia y una neumonía aguda, no es el mejor momento para estudiar el metabolismo de hierro, porque sé que va a estar todo alto porque es un reactante de fase aguda. Tengo que esperar que el cuadro inflamatorio ceda para poder dosarla, ¿sí? Acá en esta diapositiva vemos cómo es la regulación de la absorción del hierro. Ese hierro que se absorbe a nivel del duodeno y que es muy escaso, porque dijimos que solamente el 10% del hierro de la dieta se va a absorber, también va a estar sometido a un mecanismo de regulación. Por un lado, una regulación en el mismo intestino. En primer lugar, tenemos que la absorción va a ser acorde a la cantidad de hierro ingerido, va a ser en respuesta al total de hierro del organismo. Generalmente, si yo tengo los depósitos llenos, la absorción intestinal va a ser un poco menor, y va a ser acorde a los requerimientos hematopoyéticos. Entonces, en aquellas situaciones donde yo tengo una médula ósea con una hiperproducción de glóbulos rojos, la absorción intestinal de hierro va a ser un poquito mayor porque se requiere más cantidad. La regulación macrofágica no vamos a hablar mucho porque se conoce poco, y de la regulación hepática sí, porque esto lo vamos a volver a repetir el próximo miércoles cuando veamos anemia de las enfermedades crónicas, porque juega un rol importante en su fisiopatogenia esta hormona que se llama hepcidina. La hepcidina es una hormona sintetizada por el hígado que también es reactante de fase aguda, o sea que va a estar inducida por mecanismos de inflamación, y lo que hace la hepcidina es disminuir la absorción intestinal de hierro, pero también disminuye la liberación del hierro de sus depósitos, de los macrófagos. O sea, un poco como que lo que tengo guardado no te lo dejo usar, pero tampoco te dejo absorber el hierro de la dieta, ¿tá? Eso lo hace la hepcidina y después por ahora lo dejamos acá, lo vamos a volver a retomar la próxima clase cuando veamos anemias o mecanismos fisiopatogénicos de las anemias de las enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades inflamatorias. Entonces, yo ya determiné que mi paciente tiene un déficit de hierro, tengo que determinar cuáles son las causas. O sea, si dijimos que el hierro es un metal que no se fabrica, o sea, que es un metal esencial, si me falta hierro es o porque entra poco, disminución del aporte, o porque hay un aumento de requerimiento, ¿sí? Siempre hay un balance negativo entre lo que entra con lo que comemos y lo que necesitamos o lo que se pierde, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de disminución del aporte? Principal causa, una dieta insuficiente, que puede ser voluntaria o involuntaria. Origen de dieta insuficiente voluntaria, por ejemplo, las personas vegetarianas generalmente tienen una dieta de hierro insuficiente porque el principal aporte de hierro son las carnes rojas y voluntariamente optan por no comer. O involuntaria, bueno, situaciones por ahí de vulnerabilidad social donde hay alteraciones alimentarias producto de la pobreza principalmente. También un déficit de aporte puede haber en alteraciones de absorción. Acá podemos tener síndrome de malabsorción, enfermedad celíaca, parasitosis en los niños, que es muy frecuente que disminuya la absorción del hierro, etcétera, ¿sí? Cualquier alteración que me vaya a disminuir la absorción del hierro. Y las cirugías gástricas, sobre todo los bypass gástricos, porque en ese proceso de bypass se puede bypassear la zona del duodeno, donde es la zona anatómica de absorción de hierro, ¿tá? Entonces, todas estas causas yo las voy a tener en este grupo de disminución del aporte. Pero también puede ser que mi paciente coma bien, absorba bien, todo lo demás bien, el hierro, pero tiene mayor cantidad de requerimiento, por eso el balance sigue siendo negativo. ¿En qué caso tenemos esta situación? Pérdida de sangre, que puede ser digestiva, ginecológica, donaciones muy frecuentes. Acá cuando hablamos de pérdida de sangre ya no estamos hablando tanto de la hemorragia manifiesta como mencionábamos recién, sino estas son pérdidas crónicas, ¿sí? Que generalmente son imperceptibles y que uno la tiene que ir a investigar para poder diagnosticar. La misma etapa de crecimiento, hay un aumento de requerimiento, y los estados de embarazo y lactancia, como veíamos recién en la otra diapositiva, donde los requerimientos en la mujer embarazada de hierro eran prácticamente 5 veces mayores al estado basal.
¿Cómo se va a presentar clínicamente la anemia ferropénica? La clínica es muy heterogénea y va a depender no solamente de cuán severa sea la anemia, o sea, cuánto más bajo yo tenga la hemoglobina, sino también va a depender de cuánto tiempo llevo para instaurarse esa anemia. ¿Tá? Entonces, pacientes con anemias crónicas, donde esa anemia se fue instaurando poco a poco, lo más probable es que sean totalmente asintomáticas, ¿sí? Porque ya fue el organismo adquiriendo mecanismos compensadores que hagan que no tenga síntomas, ¿sí? Pueden aparecer síntomas y signos de la causa de la anemia. Supongamos que mi paciente tiene un síndrome de malabsorción, entonces aparte de la anemia voy a tener pérdida de peso, puedo tener diarrea, distensión abdominal, etc. Puedo tener síntomas y signos de la anemia, ¿sí? Que ahí acá entra lo que es el síndrome anémico que ustedes estudiaron en semiología, taquicardia, mareos, dolores de cabeza, disnea, dependiendo de la severidad de la anemia. Y hay algunos signos y síntomas que son específicos de la falta de hierro, de la ferropenia, que también van a estar presentes de acuerdo a cuán severa y cuán sostenida esté esa ferropénica en el tiempo. Glositis, estomatitis, pica es la necesidad de o las ganas de o comer hielo, o comer tierra, o comer ladrillo, ¿sí? Yo tengo una paciente que tiene un síndrome de malabsorción y ella, cada vez que aparece, a veces se pierde y aparece con ferropenias muy importantes, me dice, ya vengo porque veo un ladrillo y lo quiero comer, seguramente tengo bajo el hierro, ¿sí? Eso se llama pica. Uñas en cuchara, o coiloniquias, que son deformidades en la uña con una concavidad superior, queda como si fuese una cucharita la uña, caída de pelo, escleróticas azules, alteraciones en la inmunidad, disminución de la tolerancia al ejercicio, disminución de la capacidad de trabajo, alteraciones psicológicas, principalmente cuadros tendientes a depresión o a falta de concentración, etcétera, son síntomas que pueden ser atribuibles al déficit de hierro, independientemente de cuánto anémico esté mi paciente. ¿Vamos hasta acá? ¿Están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, yo tengo mi paciente con anemia, me acordé de la clase de interna 2, pedí todo el laboratorio que me dijo el doctor que pida, y ahora el paciente viene con los resultados. Entonces, ¿cómo van a ser esos resultados para yo poder confirmar que la anemia que tiene mi paciente es una anemia ferropénica? En el hemograma, ¿qué voy a tener? Anemia microcítica. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la clasificación de anemias por BCM, la ferropenia era la causa más frecuente de la microcitosis. Yo voy a tener anemia con un BCM menor de 80. También puedo tener trombocitosis, o sea, un aumento en el recuento de las plaquetas. La trombocitosis puede ser reactiva a la ferropenia. ¿Tá? En ese intento que tiene la médula ósea de compensar, fabrica también más plaquetas. Reticulocitos van a estar normal o disminuidos. Y si yo hago el índice de producción reticulocitaria, van a estar bajo, menor de 2. De hecho, si se acuerdan de la clasificación, la anemia ferropénica era una causa de anemia arregenerativa, ¿sí? Y el dato principal me lo va a dar el estudio del metabolismo de hierro, que va a venir alterado. Voy a tener una ferremia baja, por debajo de 60 miligramos de decilitro, una transferrina que va a estar aumentada. Si yo hago la relación ferremia-transferrina, voy a ver que la saturación de transferrina está baja, menor de 16%. Lo normal es de 20% al 35% aproximadamente. Ese es el valor normal de la saturación. Ahora, si yo tengo una saturación menor a 20%, digo diagnóstico probable, presuntivo de ferropenia. Ahora, si la saturación de la transferrina es menor a 16%, digo, es diagnóstico de certeza de ferropenia, ¿sí? Y la ferritina, que son los depósitos, también van a estar bajos. Van a tener valores menores a 12 microgramos por litro. ¿Cuál es el problema de la ferritina? Hay dos. Primero,
Uno ya se los dije, que es reactante de fase aguda, por eso te pongo acá, excepto en estados inflamatorios. En pacientes donde hay estados inflamatorios crónicos o agudos, la ferritina va a estar normalmente alta, y eso no significa que no le falte hierro, ¿sí? Y el otro problema de la ferritina es que el valor normal es muy amplio, va de 12 a 150 microgramos por litro. Entonces, si yo tengo 13 de ferritina o 15 de ferritina, que está dentro de lo normal, pero está normal pegado al límite inferior. Por eso es que yo siempre, para poder sacar una conclusión, si hay o no hay déficit de hierro, tengo que ver los 3 parámetros juntos, no solamente uno. Y en el frote de sangre periférica, yo voy a ver o me va a informar el bioquímico alteraciones, en el apartado dice observaciones, me va a informar algunas alteraciones en la morfología o algunas características de la morfología de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son esas características? Anisocitosis, poiquilocitosis, microcitosis e hipocromía. ¿Qué significa esto? Anisocitosis significa que hay glóbulos rojos de diferentes tamaños, ¿sí? Anisocitosis, glóbulos rojos de diferentes tamaños. Poiquilocitosis son glóbulos rojos de diferentes formas. Microcitosis son glóbulos rojos pequeños. Hipocromía es cuando están poco coloreados o pálidos. Ahora vamos a ver una foto. Entonces, acá en estas fotos podemos ver las alteraciones morfológicas que existen en la ferropenia. Entonces, en el primer recuadro es una foto de un frote de sangre periférica normal. Si ustedes ven, los glóbulos rojos son todos parejitos, homogéneos. Esto es un linfocito maduro. Yo, para poder tener una idea al microscopio de si el tamaño del glóbulo rojo que yo estoy viendo está bien o mal, lo voy a comparar con el núcleo de un linfocito maduro. Entonces, si el tamaño del glóbulo rojo es similar al núcleo de un linfocito maduro, yo digo que es normocítica, ¿está? Entonces, esta es normocítica porque son todos tamaños normales, normocrómica porque ustedes ven que la palidez central es estable, es un froti normal. Ahora, en estos dos recuadros que vemos acá al costado, voy a ver las alteraciones. Entonces voy a ver anisocitosis, que dijimos que son glóbulos rojos de diferentes tamaños. Fíjense en el tamaño de este, con el tamaño de este, con el tamaño de este, con el tamaño de este, ¿sí? Poiquilocitosis son glóbulos rojos de diferentes formas. Redondito, alargadito, en forma de gota, en forma de boca, ¿sí? Las famosas target cell o células en diana, en tiro de blanco, ¿tá? Entonces, hay diferentes formas, hay poiquilocitosis. Y la hipocromía. Este sería un glóbulo rojo normal, donde ustedes se fijan la palidez central, es aproximadamente, corresponde a 1/3 de su diámetro. Y este es un glóbulo rojo hipocrómico, prácticamente tiene membrana, está todo vacío, ¿sí? Entonces, esas son las alteraciones morfológicas que cuando nosotros leamos en un hemograma tenemos que saber a qué se refiere. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Bien. doc. Bueno, entonces, ya estudiamos al paciente, ya lo diagnosticamos, ahora tenemos que hacer el tratamiento. Si el déficit de hierro, si la anemia es por déficit de hierro, lo que el paciente necesita es hierro, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser con hierro. Puedo usar el hierro vía oral o el hierro parenteral. Siempre de elección es el hierro vía oral, porque va a ir respetando todas las instancias fisiológicas del metabolismo de hierro. Estas son las dosis. Esta es la dosis de hierro elemental en el adulto de 150 a 200 miligramos por día. Si ustedes se acuerdan de terapéutica, el hierro elemental iba a ser preparado en sus formas farmacéuticas con diferentes sales de hierro, sulfato ferroso, etc. ¿tá? Entonces, independientemente de la sal con la que se prepare o de la marca comercial que yo elija, para poder lograr en el adulto una dosis entre 150 a 200 miligramos por día, son 2 comprimidos de hierro. ¿Sí? En el niño, el hierro la dosis es por kilo de peso. La dosis para tratar una anemia ferropénica en un niño
es de 3 a 5 miligramos por kilo por día. ¿Sí? Depende de lo que pese, le calculo y le doy la cantidad de hierro. La otra forma es la vía parenteral. Obviamente la vía parenteral yo la voy a usar cuando no puedo usar la vía oral, ya sea porque estoy sospechando un síndrome de mala absorción, por ejemplo, no tiene sentido darle por vía oral si no está absorbiendo el hierro de la dieta, no va a absorber el hierro del comprimido tampoco. Entonces, esa opción es ya en ese caso voy a usar una vía parenteral. Otra opción es que el paciente tenga intolerancia. Acuérdense que el hierro daba mucho malestar digestivo, daba constipación o diarrea. Entonces, si el paciente prueba y no lo tolera, la vía oral se lo tengo que administrar por vía parenteral. Entonces, ahí tengo preparado de hierro intramuscular o de hierro endovenoso. ¿Sí? Otra cosa importante. La duración del tratamiento del déficit de hierro va a ser toda la necesaria para cumplir dos objetivos. El primer objetivo es normalizar la hemoglobina, o sea, solucionar la anemia, y el segundo objetivo es normalizar los depósitos de hierro, o sea, que queden con buenos depósitos. Entonces, lo ideal es que mi paciente, al finalizar el tratamiento, quede con ferritinas cercanas a 50 microgramos por litro. Eso va a permitir que no haga recaídas prontas. Entonces, supongamos que viene mi paciente de 30 años que tiene todo un historial de menstruaciones abundantes, viene con anemia, le estudio, es una anemia ferropénica secundaria a sus menstruaciones abundantes, le empiezo a dar el tratamiento con hierro por vía oral, está 2 meses tomando hierro, viene a control, ya tiene una hemoglobina de 13, un hematocrito de 40, está perfecto, pero la ferritina sigue baja, sigue en 10. Si yo la dejo ahí, como ella va a seguir menstruando los próximos meses, lo más probable es que en 4, 5, 6 meses más, como quedó con pocos depósitos, vuelva a tener anemia. Y esa es la principal causa de las anemias esas recurrentes, porque el tratamiento inicial no cumplió los dos objetivos. Entonces, si yo le sigo dando hierro hasta cumplir un objetivo de tener una buena ferritina, cuando se lo suspenda, su respuesta va a durar. ¿Se entendió esto? Sí, doc. Sí, profe. Bien, entonces, así como debo pedir ferritina para el inicio, para diagnosticar la ferropenia, debo pedir ferritina al final para ver si ya puedo suspender el tratamiento o no. Profe, una pregunta sobre eso. Sí. ¿Por cuánto tiempo, o sea, cuánto más o menos el tiempo que tarda más o menos el paciente o la paciente en volver los valores normales? Y todo va a depender primero de cuánto abajo iniciaste. O sea, no es lo mismo si vas a empezar un tratamiento con 10 de hemoglobina a uno si empezás con 5. ¿Sí? Eso por un lado. Y segundo, también va a depender de si pudiste solucionar la causa del déficit de hierro. Entonces, vamos al ejemplo de, no sé, un paciente vino con una hemorragia digestiva por una gastritis erosiva. ¿Sí? Vino con hematemesis, quedó anémico por la pérdida de sangre que tuvo, se hizo el tratamiento para la gastritis, con un inhibidor de la bomba de protones, la gastritis se curó, el paciente no sangró más, entonces vos le diste el hierro, en 1 mes, 2 meses se solucionó la anemia, se llenaron los depósitos, pero como no sangró más, eso fue rápido. Ahora, en el ejemplo que di recién de la mujer que menstrua mucho, y si el ginecólogo no nos colabora con mejorar o disminuir la cantidad de días y la cantidad de menstruaciones, capaz que como ella sigue perdiendo en forma regular, capaz que vos ese tratamiento con hierro lo tenga que extender a un par de meses o 3. ¿Sí? Entonces la duración va a depender de cuál es la causa y si se pudo solucionar, y va a depender de cuán severa era la anemia al iniciar el tratamiento. No sé si contesté. Y creo que sí. Pero, por ejemplo, ¿cada cuánto le hacemos control, digamos? Eso es lo que no entiendo. Para Yo no cuando inicio el tratamiento, que ponemos el hierro a esa dosis entre 150 y 200 miligramos por día, a los 20 días yo tengo que controlarlo. No es porque a los 20 días va a mejorar o normalizarse, sino porque yo tengo que ver el ascenso de la hemoglobina. ¿Tá? Entonces, mi paciente vino con una hemoglobina de 8, ponele. Yo empecé el tratamiento con hierro, lo controlo a los 20 días. Bueno, a los 20 días no va a tener 12 o 13.
pero sí va a tener 9,5, 10. Entonces, cuando yo evalué esa respuesta inicial a los 20 días, que empezó a mejorar, yo ya después ya lo dejo con hierro y lo controlo al mes y medio, ¿sí? Y después cada una vez por mes se va controlando hasta que vos logras normalizar la hemoglobina, ¿sí? Desde que vos logras normalizar la hemoglobina, o sea, llegaste a una hemoglobina de 13, ahí, inmediatamente ahí no lo suspendés el tratamiento, porque dijimos que teníamos que llenar los depósitos. Generalmente, si la pérdida se solucionó, desde que el momento que vos lograste normalizar la hemoglobina, hay que seguir el tratamiento con hierro un mes más para terminar de llenar los depósitos. Más o menos. Bien, profe, muchas gracias. Ya entendí. Bien. Bueno, pasamos a otra causa de anemia, que es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica son anemias arregenerativas también, ¿sí? Con un índice de producción reticulocitaria menor a 2. Son macrocíticas, por definición, tengo que tener sí o sí un BCM mayor a 100, y se debe a una síntesis defectuosa del ADN en los eritroblastos, por eso hay una dificultad para la maduración de la célula precursora, debido a un déficit de vitamina B12, ácido fólico o ambos, ¿sí? Como acá el problema es una alteración en la síntesis de ADN, no solamente puedo tener anemia, sino que puede estar comprometida toda la hematopoiesis. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente el paciente con anemia megaloblástica va a cursar con anemia, trombocitopenia y leucopenia. O sea, voy a tener las 3 series de la sangre baja, porque el precursor, la célula madre, es una sola. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, como dijimos, es por déficit de ácido fólico o de vitamina B12, yo tengo que saber algunas cositas de estas dos vitaminas. Ácido fólico, principal fuente, alimentos vegetales y algunos animales como hígado y riñones. Va a intervenir en la síntesis de ADN porque interviene en la síntesis de metionina y la transformación de UMP en DMP y el catabolismo de la histidina, que son todos componentes del ADN. Este es el requerimiento diario del ácido fólico de 50 a 100 microgramos por día. La dieta normal me da entre 500 y 800 microgramos por día. El tiempo en que tarda en aparecer un déficit es de 3 a 4 meses. El ácido fólico va a estar principalmente en alimentos, la vitamina B12, va a estar principalmente en alimentos animales. Por ley, en nuestro país y en la gran mayoría de los países del mundo, todos los suplementos de cereales y harina van a estar suplementados con vitamina B12, o sea que la oferta de vitamina B12 es bastante amplia en la dieta. Va a cumplir un rol muy importante en la síntesis de ADN, porque en realidad lo que va a hacer va a funcionar como un cofactor del ácido fólico, pero también interviene en la oxidación de ácidos grasos. Y esto es importante porque en la sintomatología clínica, cuando hay un déficit severo de vitamina B12, voy a ver que hay trastornos neurológicos asociados a parte del componente de la anemia. El requerimiento diario es 2 microgramos día. La dieta me aporta entre 5 a 30 microgramos por día y un déficit aparece en 3 a 4 años, o sea que no es tan fácil de que aparezca este déficit. ¿Cuáles son las causas? Cuando yo tengo un paciente con déficit de vitamina B12 puede ser o que la dieta sea pobre o que exista un grado de mala absorción intestinal. En realidad, hoy en día la dieta pobre no existe porque lo que dijimos, casi todas las harinas y cereales están fortificadas con vitamina B12 por ley. Entonces, la persona que come mal, come mucha harina y lo que tiene es vitamina B12. Entonces, es muy poco probable que exista un déficit de vitamina B12 por dieta pobre. O sea que hoy en día la principal causa de déficit de vitamina B12 es la mala absorción. ¿En qué situaciones podemos tener mala absorción? En la anemia perniciosa, que es una anemia autoinmune que lo vamos a ver ahora. Cirugías gástricas, recuérdense que la vitamina B12 para absorberse necesitaba el factor intrínseco que lo fabricaba la célula parietal del estómago y ese complejo vitamina B12 factor intrínseco recién se iba a absorber en el ilion terminal. Entonces, cualquier paciente con cirugía gástrica, supongamos tuvo un cáncer gástrico y tuvo una gastrectomía parcial, como se
eliminó parte de esas células parietales, tenemos menor cantidad de factor intrínseco, por lo tanto la absorción va a estar alterada. Infecciones crónicas por Helicobacter pylori también me disminuye la absorción de vitamina B12 por una disminución de la producción de factor intrínseco. El uso crónico de inhibidores de la bomba de protones también. Los ancianos por una cuestión de disfunción ya por la edad. Cualquier cuadro de insuficiencia pancreática exócrina, que eran todos cuadros de mala absorción. Afectación en el límite terminal, que es el lugar anatómico donde se absorbe la vitamina B12, por ejemplo, una enfermedad de Crohn. Síndromes malabsortivos cualquiera, acá entra por ejemplo parasitosis, enfermedad celíaca, y la hemodiálisis, que en realidad es un aumento del requerimiento, ¿sí? Estas son las posibles causas de déficit de vitamina B12. Ahora, si me falta el déficit del ácido fólico, puede ser por una dieta pobre, el alcoholismo, el tabaquismo, fármacos. ¿Qué fármacos aumentan o interfieren en el metabolismo del ácido fólico? ¿La trimetroprima? Bien, la trimetroprima sulfametoxazol. Obviamente que la trimetroprima sulfametoxazol, si yo la uso para una infección urinaria, no sé, 15 días no me va a producir un déficit de ácido fólico. Estamos hablando de un consumo crónico, pero por ejemplo, en el contexto de un paciente inmunodeprimido post-trasplante o un paciente con HIV, donde va a usar trimetroprima sulfametoxazol como profilaxis para la infección por Pneumocystis jirovecii, que lo va a usar mucho tiempo, ahí sí puedo ver que existe un déficit de ácido fólico, ¿sí? Otro fármaco que produce eso es el metotrexato, que si ustedes se acuerdan del mecanismo de acción, interviene en el metabolismo del ácido fólico. Cuadros de mala absorción cualquiera o exceso de requerimiento. Entonces, básicamente, esas son las causas de los déficits de estas vitaminas que van a producir la anemia megaloblástica. ¿Cómo va a ser el laboratorio de la anemia megaloblástica? Bueno, voy a tener una anemia que es macrocítica. Acuérdense que por definición yo tengo que tener, para que sea megaloblástico, un BCM mayor a 100. Recuerden que como se comprometía la síntesis de ADN, puede haber leucopenia o trombocitopenia asociada también. Puedo dosar la vitamina B12, que va a estar disminuida. Puedo dosar el ácido fólico, tanto sérico o intraeritrocitario, que va a estar disminuido. Estos dos procedimientos diagnósticos, los dosajes, lo que tienen que saber es que tienen mucha especificidad, pero poca sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si la vitamina B12 a mí me sale baja, realmente está baja. Pero al tener poca sensibilidad quiere decir que va a haber un grupo muy importante de pacientes donde me va a salir normal estando baja, ¿sí? Son dos estudios que no son fáciles de hacer, no están disponibles en cualquier laboratorio y son bastante costosos. Entonces, la pregunta es, si realmente son, digamos, si tenemos esta dificultad del costo y la disponibilidad, y realmente, si me da normal, tampoco me descarta el déficit, es algo de los cuales yo puedo prescindir. O sea, si los puedo hacer, sería lo ideal. Y si no lo puedo hacer, no pasa nada, ¿sí? En el frote de sangre periférica, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? Macrocitosis, que son glóbulos rojos grandes, macroovalocitos, que son glóbulos rojos más grandes todavía, y esto es muy característico, que es la polisegmentación neutrofílica. Cuando yo vea el núcleo de un neutrófilo, voy a ver que tiene polisegmentados, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en una foto. Y en la médula ósea, yo voy a ver cambios megaloblásticos, que también vamos a ver en la foto. Entonces, este sería un frotis de un paciente con una anemia megaloblástica, ¿sí? Este que le muestro acá sería un eritrocito normal. Este es un eritrocito normal. Este es un eritrocito megaloblástico, fíjese que es más grande, ¿sí? Este es un megaovalocito, son más grande todavía. Y acá veo la polisegmentación neutrofílica. ¿Ves? Justo acá tengo, en esta foto, dos neutrófilos. Este es un neutrófilo normal, donde tiene 1, 2, 3, 4 segmentos, su núcleo. Y este es un neutrófilo polisegmentado,
donde si se fijan tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos núcleos, ¿sí? Esto es patognomónico de la anemia megaloblástica. Se ve siempre y es diagnóstico. Ya con solo ver esto en microscopio me puedo ahorrar el dosaje de vitamina B12, de ácido fólico, etc. Si yo tengo dudas diagnósticas y voy a la opción de hacer el estudio de médula ósea, esta es una foto de una médula ósea, para que ustedes vean la aberración en lo que es la maduración de las células, ¿sí? Este que ven acá, al igual que este que ven acá, son proeritroblastos normales, son precursores de glóbulos rojos normales. Estos son eritroblastos megaloblásticos, ¿sí? Si se fijan, no solamente hay un aumento del tamaño, sino que hay una alteración en la maduración de la cromatina del núcleo. Tenemos una cromatina bien densa, acá tenemos una cromatina más laxa, porque les falta madurar, ¿sí? Dos palabritas sobre la anemia perniciosa, que es un tipo de anemia megaloblástica especial, autoinmune. También la pueden encontrar en algunos libros como anemia de Addison-Birnier. Es una anemia megaloblástica, está relacionada con una gastritis atrófica autoinmune. Acá el que está originando el problema es el mismo sistema inmune del paciente. ¿Qué pasa? Hay un déficit de factor intrínseco que va a llevar como consecuencia a la disminución de la absorción de vitamina B12. ¿Sí? ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Por un síndrome anémico que se va a ir instaurando lentamente, dispepsia gástrica, glositis, cuando hay un déficit de B12 muy marcado, hay toda una inflamación de la lengua se pone lisa, roja y brillante, y existe una alteración neurológica que es el síndrome cordonal posterior, con distrofia cutánea, donde va a dar sobre todo alteración en la marcha, ¿sí? Ese paciente que de pronto empieza a tener anemia, dificultad para caminar, y de pronto ya no tiene fuerza y está en silla de ruedas, que se fue instaurando de a poco, viene con una anemia, con un BCM alto, es lo más probable esto, ¿sí? Como es una enfermedad autoinmune, acuérdense que las enfermedades autoinmunes tienen la característica de asociarse entre sí, entonces es frecuente ver que este tipo de anemia va a estar asociada al vitiligo o a tiroiditis, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Con la megaloblastosis, o sea, voy a tener anemia, BCM alto. Si dosé la vitamina B12 va a estar disminuido. Si le pude hacer la prueba de Schilling, que era la prueba para ver la absorción de vitamina B12, va a estar alterada. Puede haber presencia de anticuerpos antifactor intrínseco, presencia de anticuerpos anticélulas parietales. Y si no puedo hacer nada de esto, solamente, y lo sospecho, pido una endoscopia con una biopsia gástrica. ¿Qué voy a ver en la biopsia gástrica? La pérdida de las células parietales en el fundus, y en el cuerpo gástrico voy a tener una infiltración de la lámina propia por linfocitos y metaplasia intestinal en el epitelio, ¿sí? Con esto yo ya hago el diagnóstico. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Le voy a dar vitamina B12. Como la vitamina B12, acá el problema es la absorción, porque falta factor intrínseco, no le puedo dar vitamina B12 vía oral, se la tengo que dar intramuscular, ¿sí? Para terminar, vamos a ver en forma global el tratamiento de la anemia megaloblástica. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Primero, si yo pude identificar mediante los dosajes cuál es la vitamina que falta, o sea, si falta ácido fólico o falta B12, solamente le doy la que falta, ¿sí? Ahora, si yo solamente llegué al diagnóstico, que es una anemia megaloblástica con un BCM alto, pero no pude identificar si lo que le falta es el ácido fólico o la vitamina B12, el tratamiento debe ser sí o sí con ambos, ¿sí? A ver, repito. Si la causa de la anemia megaloblástica es por déficit de ácido fólico, porque está bajo el ácido fólico, le doy solamente el ácido fólico. Si la causa de la anemia megaloblástica es por déficit de vitamina B12, que yo lo pude dosificar, y está bajo, le doy ácido fólico.
Vitamina B12, perdón. Ahora, si yo, por la complejidad del laboratorio donde estoy trabajando, lo que fuera, solamente llegué al diagnóstico de anemia megaloblástica y no sé cuál de las dos vitaminas es la que faltan, le tengo que dar sí o sí las dos. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Sí, Bien. profe. Sí, doctor. Bueno, vitamina B12, oceanocobalamina. Profe, Sí. ah, ¿por cuánto tiempo doy ácido fólico? Bueno, ahora vamos a eso. Vamos a dosis y tiempo. Vitamina B12, oceanocobalamina. Sí, como dijimos que la principal causa es síndrome de mala absorción, no se lo voy a dar nunca vía oral. Entonces voy a darle una dosis de 1000 microgramos, o sea, 1 miligramo por día intramuscular por 6 a 7 días. Y después de eso le voy a dar la misma dosis, 1 miligramo por día, perdón, 1 miligramo intramuscular por semana, por 3 semanas más. Con eso yo solucioné la anemia y le llené los depósitos de vitamina B12. ¿Sí? El ácido fólico. Acá corrijan o agreguen vía oral / intramuscular. El ácido fólico, la dosis es entre 5 a 10 miligramos por día. Si yo estoy seguro que la causa del déficit de ácido fólico no es la mala absorción, supongamos que el paciente tuvo un tratamiento con, no sé, 3 años con metrotexato y viene con una anemia megaloblástica, y bueno, no es la causa no es mala absorción, era una droga que interfería el metabolismo. Bueno, en ese caso puedo usar la vía oral para el tratamiento del ácido fólico. Si yo estoy sospechando que la posible causa del déficit de ácido fólico es la mala absorción, se lo doy intramuscular. Hay un preparado farmacéutico que está muy piola, que se llama Anemidox, con X al final, que es la combinación de 1000 microgramos de vitamina B12 más 5 miligramos de ácido fólico. Y viene para uso intramuscular. Entonces, yo generalmente cuando tengo una anemia megaloblástica le doy Anemidox 1 por día, durante 6 días o 7 días, y después 1 por semana. Con eso cumplí, digamos, logré cubrir el déficit de cualquiera de las dos. En cuanto a los tiempos, es importante que se haga esta segunda parte, que es semanal para llenar los depósitos. No es obligación dosar los depósitos de esto, como si la del hierro, porque el hierro es mucho más frecuente y es más fácil que falte. Así que el tratamiento debe durar hasta que se normalice el hemograma. El hemograma y el BCM, ojo, porque a lo mejor en un control intermedio vos le decís, póngase el Anemidox todos los días una inyección por 7 días y venga a controlarse. Se ponen los 7 días y a lo mejor la hemoglobina normalizó, no sé, tenía 8 de hemoglobina y ahora tiene 12. Pero el BCM todavía sigue alto, tenía 130 de BCM, ahora tiene 112. Ese aumento del BCM todavía te está haciendo pensar que el déficit continúa. Entonces le tengo que dar las inyecciones semanales por 3, 4 semanas más para llenar los depósitos. Y ahí se soluciona. Bueno, dejamos acá porque ya tenemos que empezar con hemoglobinopatías, que es otro tema más complicado que lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Alguna duda? Doc, una Sí, pregunta. profe. En el caso de una embarazada que dijo que tenía anemia cuando es menor a 11 la hemoglobina, ¿le damos hierro hasta que termine el embarazo o la seguimos controlando? ¿O cómo sería en Mira, ese en el caso? caso de la embarazada, o sea, la embarazada no se te escapa, no escapa a la regla general de cualquier otro paciente. Si bien el hecho de estar embarazada te va a decir, bueno, lo más probable que sea por déficit de hierro, pero bueno, hay embarazadas que tienen anemia por otras causas. Entonces, el estudio inicial se lo hacemos a todos, igual, como si no tuviera embarazada. Si hay un déficit de hierro, yo le voy a dar el tratamiento, pero al hierro no se lo voy a suspender hasta que no finalice el embarazo. ¿Por qué? Porque
si ustedes se acuerdan, el requerimiento de hierro durante el último trimestre es mucho mayor. Entonces, si se lo suspendía antes, lo más probable es que después, al final del embarazo, vuelva a quedar anémica. Entonces, ya se lo continúo, a lo mejor con una dosis menor. Si le doy 2 comprimidos de hierro por día al inicio, una vez que normaliza la hemoglobina, bueno, la dejo con uno solo hasta que termine el embarazo. Bien, gracias. Profe, yo le quería hacer una pregunta, disculpe. Por ejemplo, en el caso de una mujer en edad fértil que tenga valores de glóbulos rojos que va de 3.800.000 a 4.200.000, por ejemplo, y un hematocrito que va de 9 a 11, ¿sí? Se le hace repetidas ocasiones, ¿sí? Se le puede decir que tiene una anemia, o sea, que es una anemia crónica, digamos, siendo el valor de la hemoglobina normal o bajo el valor de la hemoglobina. No, si tiene el valor de hemoglobina bajo hace un tiempo, es una anemia crónica. Entonces, allí, generalmente cuando la persona tiene anemias crónicas o anemias recurrentes, ¿qué quiere decir eso? Está anémico ahora, le hago el tratamiento, normaliza. Al año que viene vuelve a estar anémico, le hago el tratamiento, normaliza. Bueno, en esos casos es importante que uno no pierda el seguimiento y uno le haga ver al paciente que no tiene que dejar de controlarse, porque la idea es que apenas yo note que empezó a bajar los valores, volver a reponer el tratamiento, cosas que sean tratamientos más cortos, si no después son tratamientos largos. Entonces uno después, generalmente cuando se normaliza, yo le hago un control, y le suspendo todo, yo le hago un control a los 3 meses, si sigue bien le vuelvo a hacer un control a los 6 meses, si está bien, yo le digo, bueno, una vez al año venga a hacer control. Pero bueno, un poco hacerle entender de que si la anemia es crónica o recurrente, cada tanto se tiene que controlar, porque si no lo que pasa es que vienen siempre con hemoglobinas bajas o ya los tenés que mandar a transfundir, que es otra complicación, después ya hablaremos de transfusión en otra clase, que uno tiene que tratar siempre de evitar. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, tienen la plataforma ya, las guías de la Sociedad Argentina, tienen la plataforma, esta clase, empiecen a leer y cualquier duda que vayan surgiendo me la pueden ir haciendo en los foros y ahí la voy a ir respondiendo, ¿sí? Nosotros nos vamos a estar volviendo a ver el próximo